Buenas noches, y sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas. El ser humano es increíblemente complejo, tan complejo que a veces las enfermedades se antojan casi imposibles, o a veces incluso se podría pensar que son muy extrañas, y a veces hasta un poquito chistosas, pero la realidad es que no existe tal cosa como una enfermedad chistosa. No se deje engañar cuando se las esté platicando, porque esta noche, en Relatos del Lado Oscuro, vamos a estar platicando de síndromes. Aquellas cosas que las personas padecen. Comenzamos. Relatos del Lado Oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. ¿Usted sabe qué le dijo un jardinero a otro jardinero? Por supuesto, seamos felices mientras podamos, refiriéndose a podar. ¿Y usted sabe cuál es el colmo de un médico? Tener una hija que se llame Dolores y una hija que se llame Remedios. ¿Y usted sabe qué le dijo un ingeniero químico y se lo dijo a otro ingeniero químico cuando se despedían? Ha sido un placer. Sí, ya sé. Fatales los chistes. Y yo no cuento chistes. Pero de hecho hay una enfermedad muy rara. Esta enfermedad se podría decir que es la enfermedad de los chistes malos. Personas que padecen una extraña compulsión a contar chistes malos. Bueno, usted pensará, mi suegra, mi cuñado, mi hermano, mi amigo. No, espere. Déjeme que le explique un poco más. Estas personas no pueden detenerse. Una vez que comienzan a contar chistes malos, no pueden detenerse, no los puedes parar, siguen y siguen y siguen. Y ahora mismo yo le conté 3 babosadas. Pero estas personas pueden pasar una noche entera riendo y contando tonterías, hasta el punto en que comienza a afectar su vida, tanto en la relación con sus familias, como en lo personal y en lo interno. La enfermedad es conocida como Witzelsucht, que quiere decir contar chistes, y es más conocida como la enfermedad del comediante o la enfermedad de los chistes. Es una enfermedad relativamente reciente, porque la primera vez en la que se habla de esto es en los años 20. Y es muy peculiar, porque las personas que lo han sufrido no pueden dejar de hacerlo. Y no me refiero a que en una fiesta de pronto alguien cuente un chiste y entonces estas personas comienzan a contar chistes. No. No se trata de eso. No es alguien que cuenta un chascarrillo y se ríe. Estas personas pueden ir a dormir y a mitad de la noche despertar para contar chistes. Y chistes de los que solo ellos se ríen. Porque la realidad de las cosas es que son ideas incompletas, confusas, complicadas y realmente no son chistes, pero a ellos les provoca mucha risa. Y además de eso, hay una peculiaridad única en esta enfermedad tan rara, Witzelsucht. Y es que ellos no se ríen de los chistes de otros, aun cuando sea el mejor chiste del mundo. Aun cuando sea el más divertido, ellos no le van a encontrar ninguna gracia. Y casualmente, cuando alguien cuenta uno de esos chistes estupendos que hace que todo el mundo se destornille de risa, ellos no solo no se ríen, sino que se ponen serios y es el único momento en el que dejan de contar chistes. Pero esta pesadilla que pareciera ser incluso hilarante, la realidad es que deriva de un problema neurológico grave o de un problema cerebral grave. Uno de los casos que fueron analizados hace años por un especialista de apellido Méndez derivó de 2 hemorragias cerebrales. Una persona común y corriente, una persona totalmente sana
que de vez en cuando contaba algún chiste en una fiesta y se reía, sufre una hemorragia. Una hemorragia cerebral. Es algo muy delicado. Producto de esta hemorragia desarrolla 2 o 3 comportamientos compulsivos. Uno de ellos es hurgar en la basura, en cualquier basura, buscando productos reciclables, hasta el punto en el que, un buen día, lo echan fuera de una visita. Fue a una casa a visitar a alguien y estando en la casa no pudo evitar levantarse, ir al cesto de la basura, vaciar aquello y hurgar a ver si había algo reciclable. Por supuesto, los propietarios de la casa se incomodaron. Esta situación fue creciendo. Posteriormente sufre una segunda hemorragia cerebral, de la cual se recupera con este extraño padecimiento. Y usted pensará, bueno, no le hace daño a nadie. Sí le hace daño, por supuesto. No podía dormir. Era tal la necesidad de contar chistes malos, que podía pasar toda la noche en vela riéndose. Hasta el punto en el que su esposa lo deja y se va a dormir a otro lugar, porque no puede, a mitad de la noche de pronto, la mueve para contarle un chiste. Desesperada, lo único que se le ocurre a esta mujer es decirle, escríbelos, y muy rápido llenó una libreta de chistes, todos muy malos. Pero eso no detuvo el problema. El problema siguió creciendo y creciendo y creciendo, porque este hombre llegaba un momento en el que no podía comer bien. Por la urgencia de contar un chiste. Comenzaba a atragantarse, comenzó a tener problemas digestivos, respiratorios, en el plexus solar comenzó a desarrollar una serie de problemas por la tensión que generaba tanto estarse riendo. La idea venía de pronto. ¿Y sabe qué? La idea era tan ridícula, que realmente no tenía sentido. Muchos de estos chistes que escribió no tenían hilación, eran absurdos, no tenían coincidencia, pero no era el único caso. Estos casos se han documentado por lo menos unos 20 en lo que va del siglo XX. 20 o 30, no son tampoco muy abundantes. Y es una extraña afectación. ¿Y sabe qué? No en todos los casos es por lo mismo. En el caso del Dr. Méndez, lo que encontró fue porque hubo 2 hemorragias que afectaron diversas zonas del cerebro. Pero hay otros casos en los que no hubo esto. En los que una persona aparentemente normal de pronto desarrolló esta extraña patología de contar chistes malos. A día de hoy no queda claro qué es lo que lo puede provocar. Y la única forma de contenerlo es tomando medicación. Una persona en esta condición se le suministran ansiolíticos, se le suministran antidepresivos, dependiendo de lo que el psiquiatra y el neurólogo consideren, y logran contenerlo. Pero apenas deja aquello, explota, convirtiéndose nuevamente en un comediante de muy mala tacha, porque eso sí, ellos se pueden reír internamente de sus tonterías, pero realmente son muy malos chistes. Ahora bien, seguramente, si usted ha tenido oportunidad de viajar por Europa, habrá visitado París. Y seguramente se habrá tomado algunas fotos. Y, ¿por qué no?, habrá subido al mirador de la Torre Eiffel, o habrá caminado por los jardines, habrá visitado Versalles, todo aquello tan bonito. Habrá podido tomarse un café pequeñito en una de esas mesitas chiquitas que hay en los cafés y habrá comido, por supuesto, una crepa en uno de esos puestos que hay por ahí y seguramente lo disfrutó mucho. Y sí, es posible que quizá cuando se paró abajo de la Torre Eiffel haya pensado, pensé que sería diferente. Bueno, suele suceder. Pero seguramente también vio usted por ahí muchas personas de origen japonés. Es un fenotipo muy particular. Además son muy aficionados a las cámaras. Suelen llevar cámaras sofisticadas y hoy en día siguen llevando cámaras sofisticadas. Lo curioso es que existe una enfermedad que se conoce como el síndrome de París. Y solamente le da a los japoneses. Y solamente les da cuando están en París. Es una enfermedad loquísima, porque las personas comienzan a desarrollar una serie de patologías, entre las cuales están una extrema irritabilidad, insomnio,
una presión enorme, palpitaciones, ritmo cardíaco acelerado, sudoración excesiva, pérdida de apetito, vómitos, diarreas y una serie de cosas que parecerían estar intoxicados por haber comido una crepa envenenada. Pero no es así. Desde los años 60 comenzó a notarse esta extraña condición de turistas japoneses en París. El fenómeno llegó a tal grado que en los años 90 la propia embajada de Japón en París tuvo que tomar cartas en el asunto porque, más o menos en un año, entre 20 y 30 turistas presentaban estos cuadros clínicos que podían llevarlos incluso a extremos de atentar contra su propia vida. Cuando se comienza a investigar por qué se presentaba esto, no había ningún problema de salud real. Me refiero a fisiológico. Se hicieron exámenes de fluidos, exámenes de sangre, y no había nada. Se procedió a enviar a estas personas a hospitales de prestigio para que hicieran desde radiografías, resonancias magnéticas, tomografías, encefalogramas, etcétera, etcétera. Y ahí no había nada. Eran personas saludables. Pero el síndrome era bastante real y los efectos eran todavía peores, porque algunas personas llegaban al punto de desmayarse y otras presentaban desde situaciones de urticaria hasta cuadros muy graves, deshidrataciones y cosas así que ponían en riesgo su vida, por lo que se estableció esta línea de ayuda y las investigaciones siguieron adelante porque era algo muy raro. En un grupo de turistas, por ejemplo, que había contratado un paquete turístico, de esos que ya tienen todos los itinerarios hechos, los únicos que se enfermaban eran los japoneses. Y no todos, solo algunos, pero se ponían graves. En cambio, a otros no les pasaba nada. Esto llevó a investigar más y a concluir que el problema era la alta expectativa que tenían los japoneses. Puede parecer muy raro, pero cuando contrataban paquetes turísticos estando en Japón, ya sabe usted que son personas muy organizadas, muy inteligentes y cuidadosas del detalle. Deberíamos de seguir mucho su ejemplo, pero bueno, son personas muy meticulosas, cuidan los detalles, así es que todo lo organizan desde antes. Y el detalle aquí es que la propaganda de las agencias turísticas solía mostrar escenas idílicas. Parejas románticas elegantemente vestidas disfrutando el paisaje de la Torre Eiffel. Parejas elegantemente vestidas caminando de la mano por las aceras cerca de Versalles o de alguno de estos lugares emblemáticos. Parejas románticas compartiendo un beso enamorado en el Arco del Triunfo. Por supuesto, todos ellos vestidos con ropa de marca, a la última moda, y cuando los japoneses llegaban a París, lo primero que notaban es que las calles no estaban llenas de parejas románticas, sino de personas con prisa, con una vida cotidiana que atender, vehículos en movimiento tocando la bocina, gente caminando que no eran amables. La idea que tenían de estas visitas a París era que llegaba el mesero con esas charolitas pequeñas con cositas muy lindas, muy gentil en mesitas, y resulta que no es así, y luego la barrera del idioma era tal que, por supuesto, si usted llega a Francia y les habla en japonés, pues realmente no creo que le entiendan mucho, así es que había problemas de todo eso, y eso generó en personas extremadamente ordenadas, metódicas y con una expectativa alta, un sentimiento de frustración tal que mejor lo dejaron por la paz. Se quebraban. Era tal la decepción que no podían soportarlo y estallaban en esta situación nerviosa que se traducía en un efecto somático en donde se enfermaban realmente. El síndrome de París sigue ocurriendo. En el año 2021, unos 40 millones de turistas llegaron allá. De esos 40 millones de turistas, únicamente 26 personas presentaron el síndrome de París. Y las 26 personas eran japonesas. Curioso, ¿no cree usted? Ahora le voy a platicar una historia todavía más rara. ¿Ha oído usted hablar de los espías? Desde hace muchos años todos hemos visto películas de espías.
desde los años 60, con Robert Redford del Día del Halcón, y ese hombre usaba una chamarra y le quedaba muy bien. Pero además de eso, eran espías. Pertenecían a la Agencia Central de Inteligencia, la CIA norteamericana, y pasaban aventuras y todo eso. Bueno, la realidad es que sí existen espías, y por todas partes hay espías. Sí, de todos los países, de todos los bandos, todo el mundo se espía aquí, ahora mismo, y seguramente en alguna remota oficina oculta, en algún edificio misterioso, en alguna parte del mundo habrá un espía viendo este programa. Le mandamos un saludo cordial. Y seguramente lo está viendo porque no tiene nada que hacer y se entretiene viéndonos, pero no porque nos esté espiando. Pero como sea, los espías tienen un trabajo complicado. Y suelen estar siempre siendo observados por otros espías. Hay que ser realistas. Y eso fue lo que pasó en Cuba en el año 2016. Una serie de empleados de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba fueron identificados como espías. Eran espías de la CIA, agentes de la CIA, pero se hacían pasar como empleados diplomáticos. La realidad es que eran agentes de la CIA. El problema es que comenzaron a enfermarse. Y comenzaron a enfermarse de una forma muy rara. El primero de ellos en reportarlo, un agente muy conocido que tenía un largo historial de espionaje, que fue enviado a Cuba para que hiciera lo suyo, comenzó a reportar una sensación de presión interna en la cabeza, una presión enorme, como si le fuera a estallar la cabeza, dolores de cabeza, náuseas, pérdida parcial de la visión y un persistente sonido, similar a una chicharra, a un insecto. Era un sonido feo. Aun cuando se metiera a una oficina, aun cuando se encerrara en una cabina aislada, seguía con aquel sonido de la chicharra. No era todo el tiempo. Era por momentos. Desde 20 segundos hasta media hora llegaba a durar aquello, pero esto lo fue agotando. La propia embajada no tenía forma de saber qué estaba pasando, lo mandan a los Estados Unidos y se dan cuenta que esto ha pasado más allá. Este hombre presentaba daño en los tejidos internos del oído, tenía lesiones, tenía un montón de cosas muy mal. Pero lo raro es que pocos días después, otro agente presentó síntomas similares. También estaba asignado a la Embajada de La Habana, en Cuba. Estados Unidos comienza a ponerse nervioso, porque poco después otro más, y es curioso, pero solamente eran estas personas, agentes de la CIA, quienes sufrían estos efectos. Y curiosamente, cuando estallaba el sonido, cuando sentían ese sonido intenso, la persona que estaba al lado no lo oía. O otra, la secretaria, quien estuviera, no lo percibía. Así es que esto fue muy raro. Los síntomas eran graves, se deterioraban rápidamente las personas, se incapacitaban. Eso es algo muy importante. Esto era incapacitante porque durante estos trances las personas no podían operar con normalidad, era tal el dolor de cabeza y la sensación, más el sonido, más la pérdida de orientación, que estaban incapacitados. Esta situación llevó a que Estados Unidos evacuara una buena parte de su embajada en Cuba y pidiera a su contraparte cubana una explicación. Los cubanos se dieron a la tarea de buscar una posible razón, tratando de explicar que esto no era de ellos. Cuba tenía la obligación de proteger a los diplomáticos, tenía la intención de protegerlos, pero esto no era de ellos. Los cubanos estaban igualmente muy preocupados y su preocupación era bastante real. No querían romper las pocas relaciones que tenían con Estados Unidos y enfrentar un problema mayor de embargo y cosas terribles. Casualmente, Estados Unidos ordenó el retiro de varios miembros de la delegación diplomática cubana en Estados Unidos, por precaución. Se pensó, después de muchos análisis, que efectivamente no eran los cubanos los que estaban atacando a los miembros de la Agencia Central de Inteligencia. Las investigaciones incluyeron, por supuesto, al FBI, a numerosos médicos, porque los daños eran reales. No eran imaginarios, no era una psicosis colectiva. Se dio una explicación bastante charra. Déjeme decirle que la explicación era algo casi irrisorio, porque se dijo que todo esto había sido causado por el grillo de la India. Un insecto grande, un grillo grande que habita en aquellas regiones cubanas y que produce un ruido intenso, una chicharra intensa.
y que esto fue lo que finalmente derivó en que otros somatizaran esto. Bueno, pues ya fue la explicación. El problema fue que ahí no paró el problema. Y eso, aunque sea una repetición, es que realmente el problema no se detuvo en Cuba, sino que comenzó a ocurrir también en Europa, en delegaciones diplomáticas estadounidenses en países amigos. Y luego en Asia también se presentaron casos, pero el más absurdo de todos fue en Colombia. Porque en Colombia no solamente fueron los espías los que resultaron afectados, sino personas que fueron a hacer visitas a la Embajada de Estados Unidos resultaron afectadas por el mismo problema. La presión, el sonido, los mareos, la pérdida de equilibrio, la incapacidad para moverse, para controlar, para todo esto por haber entrado a la embajada, hasta el punto en el que el gobierno de Joe Biden ofreció una especie de ayuda económica para que se atendieran, otorgándoles $200,000 a las personas afectadas. Es un dineral. ¿Por qué entregar dinero si no era su culpa? Y es que esto fue muy raro. ¿De dónde pudo venir? No se sabe, no queda claro. El reporte del 2017 solo lo señalaba. En el 2021 el informe final de la investigación concluía que podía haber sido un grillo, pero no lo aseguraba. El asunto está en que en Colombia no había específicamente ese tipo de grillo y en otros países muy al norte de Europa mucho menos había eso. ¿Podía haber sido algo más? Y esa es una cosa muy rara. Pero en el año 2021 una serie de noticias surgieron. No las relacionaron con el incidente del síndrome de La Habana, como se le conoce, o el síndrome de la chicharra. Lo relacionaron simplemente como una prueba de armamento conocido como Area Denial, como negación del área. Los armamentos Area Denial tienen la misión de neutralizar al enemigo, de incapacitarlo, no de matarlo, ni de destruirlo. No son armas destructivas, son armas incapacitantes. Estas armas incapacitantes se basan en poderosos pulsos de sonido focalizado. Ultrasonidos prácticamente, difíciles de percibir, que golpean al individuo, causando lesiones internas que lo incapacitan y que le provocan fuertes dolores de cabeza, mareos, falla de audición, sonidos extraños, alucinaciones. No van a detener un ejército. Pero el término Area Denial significa que puedes bloquear el avance, alentarlo o simplemente concentrar a todas las fuerzas enemigas en donde tú quieres para hacer lo que se te pegue la gana. Las pruebas del 2021 fueron eso, pruebas militares. Pero los síntomas que aparentemente producen esas armas son igualitos a los que vivieron los espías de La Habana. Para algunas personas, estos equipos fueron puestos a prueba en instalaciones diplomáticas. Es decir, protegieron sus embajadas contra manifestaciones, contra ataques de turbas, contra ataques de muchedumbres que quisieran echar fuera a los Estados Unidos, colocando estos dispositivos que por alguna razón operaron en algún momento dañando a las propias personas. ¿Y por qué solamente espías? Porque probablemente ellos eran los que estaban en control de estos equipos y resultaron afectados. Y en Colombia probablemente se accionó el equipo mientras había una visita de personas. Así es que esta es una de esas enfermedades que lleva teoría de conspiración incluida. Ahora, si nos dejamos un poco de los padecimientos simpáticos, como el mal del chiste o la enfermedad del chiste malo, hay otros padecimientos muy raros, como el síndrome de Cotard. No sé si lo ha oído usted mencionar alguna vez. Son personas que creen estar muertas. Así tal cual. Es un padecimiento muy raro, porque las personas verdaderamente creen que ya murieron y que no vale la pena hacer nada por ellas porque ya están muertas. Es un efecto tan raro, de extrema negatividad, que verdaderamente
Sorprende a los investigadores porque además daña completamente la lógica de un individuo. Uno de los casos que fueron descritos fue una jovencita que dijo que había perdido sus manos. Cuando el médico le dijo, no, no las perdiste, las tienes puestas. De alguna forma era tal el grado de sugestión o de alucinación que ella insistía en que no tenía manos. Y otras personas aseguran estar muertas y ya no quieren ir al hospital, lo que quieren es que las entierren, que las metan en un ataúd, porque están seguras de que han muerto. Esto tiene muchas connotaciones raras e incluso podría ser simpático, porque si está usted platicando con alguien que está muerto, pues está hablando con un zombi. Pero el síndrome de Cotard no tiene nada de gracioso, porque el síndrome de Cotard lleva a las personas a pensar que como están muertas, pues ya son inmortales. Ser lógico, estoy muerto, ya no me puedo volver a morir. Y eso los ha llevado a arrojarse de un quinto piso, a cruzarse frente a automóviles que van pasando porque están convencidos de que están muertos. Y peor aún, porque también hay personas con el síndrome de Cotard que piensan que están vivas, pero que parte de su cuerpo ya no está vivo. Y así, por ejemplo, algunos aseguran que el hígado está muerto. Se les murió el hígado y está contaminando su cuerpo y está pudriéndose ahí dentro, y ante la negativa de los médicos para atenderles son capaces de tomar ellos mismos un cuchillo y abrirse. No es una broma, es una enfermedad gravísima. La persona, por algún tipo de trastorno, rompe con la lógica. El área del cerebro que controla la lógica, el pensamiento lógico, está completamente inhibido y por consiguiente, aun cuando resulte absurdo decir estoy muerto cuando estás vivo y estás hablando, ellos no pueden hacer esa diferencia, no pueden romper con eso y siguen obsesionados hasta el punto en el que pueden quitarse la vida. Es una de esas enfermedades muy raras. Desde que se descubrió esto en 1980 y tantos, 70 y tantos, hay quienes dicen que fue en el siglo XIX cuando se empezó a trabajar sobre esto, pero los casos fuertes comienzan en los 90, cuando esto ya se vuelve muy evidente y se vuelve muy notorio que ciertas personas, a veces con una vida perfectamente saludable, de pronto estallan y comienzan a pensar que están muertas. Lo más grave de esto es que al día de hoy no se sabe con certeza ¿qué es lo que provoca el síndrome de Cotard? Y los casos no se pueden relacionar, por ejemplo, con el consumo de drogas. No se han encontrado evidencias, como en el primer caso que le mencionaba, de derrames cerebrales, pequeños infartos cerebrales, etc. Simplemente la persona comienza a creer que está muerta y llega a un punto en un extremo de negatividad, en donde se va aislando. Ya no tiene deseos de hablar con nadie porque ya está muerto. Ya no tiene deseos de comer porque ya está muerto. Ya no tiene por qué seguir aquí si ya está muerto. Es una situación muy grave. La persona que es detectada con el síndrome de Cotard tiene que ser institucionalizada por su propia seguridad. Así que no es una broma. Y probablemente en otro tiempo, el origen de muchos casos de vampirismo haya tenido que ver con personas que sufrían el síndrome de Cotard y estaban convencidas de ser vampiros porque estaban muertas y sin embargo seguían caminando, y esto les llevaría a ser identificadas como vampiros. ¿Qué le parece? Hay otros padecimientos muy raros. ¿Ha oído usted alguna vez hablar del síndrome de Fregoli? El síndrome de Fregoli es otra de esas enfermedades raras. La persona de pronto comienza a creer que es perseguida por una figura, por un personaje, un enemigo. Y va incluido eso con un episodio de paranoia grave. Se siente perseguido. Va caminando por la calle y de pronto ve a este perseguidor, a este atacante, a este enemigo. En una esquina, en la panadería, en cualquier parte lo puede ver. Pero conforme el mal de Fregoli va avanzando, esto llega a un punto en el que las personas que le rodean, para esta persona que está afectada, son su enemigo. Y así cuando llega a casa y lo saluda a su esposa, en realidad él piensa que esa
No es su esposa, sino su adversario, su enemigo, el perseguidor, que se ha disfrazado para suplantar a su esposa. Es gravísimo, porque esto se aplica a todos y, por supuesto, el razonamiento lógico está totalmente bloqueado, porque si tiene un enemigo y de pronto en su casa hay 8 personas y en cada una de ellas piensa que está el enemigo, el razonamiento lógico está totalmente dañado. El problema del síndrome de Fregoli, que por cierto surgió a principios del siglo XX, se dice que es el síndrome de Fregoli porque Fregoli era un actor de teatro que cambiaba. En cuestión de un segundo, de una fracción ahí, rapidísimo, cambiaba de personaje y era otra persona. Y simplemente con mover el sombrero de un lado ya era otra persona y así. De ahí que surja el nombre de síndrome de Fregoli. Pero una de las particularidades del síndrome de Fregoli es que no solamente es visual, también puede ser auditivo. Por ejemplo, suena el teléfono. Usted ve que le está llamando su esposa. Contesta, saluda y entra en pánico porque la voz del teléfono le parece que es la de su enemigo. La del perseguidor lo está llamando aun cuando es su esposa. Y esta es la situación que la va a colgar y va a dejar eso ahí. No queda claro el por qué. El síndrome de Fregoli va además acompañado de otro montón de problemas. Los tratamientos normales que se usan para problemas psiquiátricos rinden bien. El origen puede ser muy variado. No necesariamente es un solo origen. Es una especie de sintomatología de diferentes afecciones. Pero por supuesto también puede ser muy grave. Y puede ser tan grave como para que una persona afectada por el síndrome de Fregoli mate a otra. Ha habido algunos casos documentados de personas que han asesinado a un padre, a una madre, a un hermano, por creer que era el perseguidor. No pueden definir cómo es esta figura del atacante misterioso que ocupa un disfraz para parecer sus familiares. Es una figura que ni siquiera podrían plenamente identificar. Sin embargo, están convencidos, tan convencidos que asesinan a otras personas porque creen que ahí está su adversario. Hay otra variante en donde las personas creen que todas las demás personas que les rodean son dobles, son suplantadores. Están absolutamente convencidos de que la mamá, la esposa, los hijos no son los hijos y la esposa y la mamá reales, sino suplantadores. La diferencia de este segundo síndrome con el Fregoli es que el Fregoli cree que es un mismo tipo en todas las personas. En el otro caso cree que todas las personas son suplantadas. Ambos son muy graves. Y ambos pueden llevar a la muerte de personas inocentes y a la muerte de la propia persona que llega a un punto en el cual no puede distinguir la realidad y termina haciéndose daño. Así es que los síndromes pueden parecer en ciertos momentos simpáticos. De hecho, hay uno muy peculiar. Se conoce como el síndrome de Coro. Coro en Malasia es el movimiento que hacen las tortugas cuando meten la cabeza al caparazón. El síndrome de Coro es exclusivo de aquellas regiones. Déjeme decirle que no hay en otras partes del mundo. De acuerdo con lo que se describe, este padecimiento es en la parte baja de China, la India, parte de Japón y, por supuesto, esta pequeña región de Malasia. No es en todo Malasia tampoco. Pero, ¿cuál es el síndrome de Coro? Bueno, primeramente una gran mayoría son varones. Y el síndrome les hace creer que sus órganos genitales se están encogiendo y que se están regresando hacia el interior de su cuerpo y que poco a poco van a desaparecer y el día que desaparezcan van a morir. Es una cosa muy peculiar, pero están convencidos de ello. Tan convencidos que algunos han llegado a extremos como cortarse, lesionarse, lacerarse, por la urgencia de sacar los órganos genitales, puesto que están convencidos de que se están regresando al cuerpo. Claro que no importa que les expliquen que eso no es cierto, no, están obsesionados con ese tema. Es una cosa muy rara porque además es privativo de esta área. Es en estos lugares, es una de esas sintomatologías caprichosas. En otros países al lado no pasa eso.
Y tampoco pasa cuando las personas viajan para allá. Es exclusivo de estos habitantes de esta región que están convencidos de que eso pasa. Coro. Y claro, esto ha provocado muchos problemas de salud porque las personas que sufren el síndrome de Coro se lesionan. Se lesionan por la obsesión de que no llegue a meterse a su cuerpo los genitales porque se mueren, y en el caso de las mujeres también. En los casos femeninos, el problema tiene que ver con los senos. Están obsesionadas con la idea de que se están encogiendo y se están regresando. Y es a tal punto esa situación que se han encontrado casos en donde las personas se cosieron para jalar y mantener fuera. Es muy grave porque llegan a la muerte. Puede parecer simpático, pero no lo es. Y el origen de esto está probablemente en una creencia local sobre los genitales, algún concepto, porque son personas en lo general sanas. No presentan lesiones cerebrales, como algunos de los casos que le he mencionado, pero al igual que los japoneses en París, esto más bien parte de una creencia que se desarrolla hasta el punto en el que se convierte en una obsesión, y de esa obsesión surge el síndrome de Coro. Coro se escribe con K, y como consecuencia desarrollan esa enfermedad. Se puede resolver con medicamentos propios, con una atención apropiada, puede resolverse, aunque ciertamente hay casos que han llegado a extremos. Y por supuesto que podríamos seguir hablando toda la noche de síndromes. Algunos de ellos son muy raros, como un síndrome muy peculiar que solo pasa en Suecia. Y solamente ocurre con personas migrantes de los países bálticos. Es una cosa muy curiosa, se conoce como el síndrome de resignación. Y normalmente le da a personas muy jóvenes. Los incapacita completamente. Algunos de los casos que se han documentado son personas que de pronto dejaron de moverse, dejaron de comer, dejaron de abrir los ojos, dejaron de responder y se quedaron catatónicos. Están vivos, tienen buen pulso, tienen buen funcionamiento de órganos internos, sus niveles normales de todos los componentes están bien, el corazón late bien, no hay una anomalía física en cuestión neurológica o cerebral, simplemente la persona se ha resignado y se apaga voluntariamente. Es algo muy grave. Uno de los casos que presentaba una periodista en Europa analizaba el caso de dos chicas, dos jovencitas muy jóvenes. Habían salido huyendo de una región balcánica. Ahí habían sido objeto de un ataque por unos paramilitares que golpearon a la madre y al padre, y fue una situación muy violenta. Lograron escapar de ese país, pero al llegar a Suecia, ambas jovencitas comenzaron a desarrollar este padecimiento y se fueron sumiendo poco a poco. Y el caos llegó cuando llegó la noticia de que Suecia no les daría asilo, no les daría el estatus de migrantes residentes. Tendrían que volver a su país. Esto desencadenó un colapso total. Las dos jóvenes tienen 20 meses alimentándose por vía sonda, no tienen ninguna respuesta, y al decir ninguna respuesta es que, por supuesto, los médicos saben cuando alguien está fingiendo. Si usted tiene un experto en estos temas, se acerca, revisa el reflejo pupilar, le pincha tantito y no hay dolor. ¡Jo! ¿Qué pasa aquí? Esta persona está catatónica. No hay ninguna anomalía y sin embargo se apagan. Algunos especialistas que han analizado este caso han detectado primero que solo ocurre en Suecia. Es algo muy raro. No siempre ocurre en personas a las que se les negó la residencia. También a personas que se les ha dado la residencia, que se les dio la bienvenida, que se les aceptó. Y al decir se les dio la residencia es que tienen un montón de cosas buenas. Se les atiende bien. Y sin embargo desarrollan esto. Ya perdieron el deseo de vivir. Es algo parecido. De pronto sienten que ya, se acabó. Se apagan. Quizá porque no se adaptan a los rigores de la vida en estos países tan desarrollados, que obviamente exigen mucho de las personas, quizá porque saben que en algún momento puede repetirse lo que vivieron en sus comunidades, y además la gran mayoría de las personas provienen de estas regiones, de Bosnia, de las regiones de conflictos bélicos, de esas regiones, y presentan el síndrome de la resignación, así se le conoce, porque la persona se resigna a que ya no hay más. Es una cosa tremenda y es muy raro,
pero últimamente está siendo muy estudiado. En fin, el mundo está lleno de cosas locas. Pero aun cuando algunos de estos síndromes pudieran tener por ahí alguna chispa de simpatía, la realidad es que pueden ser todos muy graves. ¿O usted qué cree? Esta noche en Relatos del Lado Oscuro hemos querido cambiar un poco la tónica demoníaca y de cosas horribles para contarles historias curiosas y peculiares. Muy buenas noches y que descansen en paz.